Buenas tardes, mi equipo y yo vamos a explicar el tema de la historia de la educación. Y bueno, para entender un poquito mejor ese tema, yo les voy a explicar principalmente lo que es la historia. La historia es la ciencia que se encarga del estudio del pasado. Y bueno, para entenderlo un poquito mejor, vamos a tener que citar a uno de los historiadores más importantes, que es Lucien Febvre. Él dice que la historia es la ciencia del hombre, la ciencia del pasado humano. Por lo tanto, el objeto de estudio de la historia es la sociedad humana y su desarrollo a lo largo del tiempo. ¿Cuándo surge la historia? Bueno, esta surge cuando inicia la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es el primer antecedente formal del pasado. Y bueno, hay que tener en cuenta también que la historia está vinculada con otras ciencias y disciplinas. Por ejemplo, la antropología, la sociología, la economía, la política, la psicología, la pedagogía y muchas otras más. ¿Por qué? Porque bueno, estas ciencias ayudan a la historia a explicar mejor los antecedentes y los hechos históricos que han ocurrido. Por ejemplo, la sociología, que es la que estudia los grupos sociales, junto con la historia, va a explicar cómo eran los grupos sociales en el pasado. Por ejemplo, en la época de la antigua Grecia o en la época de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Y bueno, para estudiar la historia necesitamos fuentes de conocimiento. Existen dos, la primaria y la secundaria. La primaria es básicamente toda aquella información que obtienes de manera directa. Por ejemplo, si tú vas directamente a las pirámides de Egipto, esa es una fuente primaria. Y también puede considerarse como una información que es totalmente nueva, que no ha sido ni registrada ni documentada por ninguna otra persona. Y la fuente secundaria es aquella que ya ha sido analizada, ya ha sido registrada en algún documento o en algún libro de texto. Y bueno, retomando el ejemplo de las pirámides, la fuente secundaria en este caso sería un libro de historia que te explica precisamente cómo son las pirámides y todo lo que conlleva la cultura egipcia. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y maestros. De lo que yo les voy a hablar es de la pedagogía. La pedagogía es una ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican en la enseñanza y la educación, especialmente de la educación infantil. Su etimología. Su etimología de la palabra pedagogía viene derivada del griego, que significa paidos, niño, guía, guiar o conducir. Si las juntamos, ¿qué quiere decir? Guiar o conducir al niño. ¿A quiénes se les llama pedagogos? A todo aquel que instruye a los niños. ¿Cuál es su rama de trabajo? Es el preescolar, la primaria, pero lo podemos encontrar en cualquier ámbito, pero en los que se deben de encontrar es preescolar y primaria. De la pedagogía se derivan dos ramas muy importantes, que son la psicopedagogía y la andrología. Estas aún no se consideran ciencias. La psicopedagogía, ¿qué es? Es la rama de la psicología y la pedagogía encargada de estudiar los fenómenos psicológicos capaz de modificar los métodos didácticos. ¿Cuál es su etimología de la palabra psicopedagogía? Su etimología es psico, mente, paidos, niño, ogía, yo. Es una palabra que viene derivada del griego y si la juntamos quiere decir estudio de la mente del alumno. ¿A quiénes se les llama pedagogos? Pedagogos se les llama a todos aquellos encargados de corregir, instruir, guiar a las personas con dificultades de aprendizaje. ¿Cuál es su área de trabajo? Los DIF, los centros de rehabilitación, el preescolar, la primaria, USAEL, todos esos son sus ramas de trabajo de la psicopedagogía. La otra rama es la andrología. ¿Qué es la andrología? La andrología es un conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar a las personas adultas. ¿Cuál es su etimología? Su etimología es andra, hombre, logía, guiar, que quiere decir guiar o conducir al hombre. Es una palabra derivada del griego
y su área de trabajo de los andrólogos es las cárceles, los centros de rehabilitación, los anexos, entre otros. ¿Quién fue su creador de la andrología? Su creador de la andrología fue Alexander Kapp, que es un editor alemán. Él lo creó en 1833 y esto es todo por mi parte. Gracias. Hola, mi nombre es Ayuri. Bueno, como sabemos, el objeto de estudio de la pedagogía es la educación. Empezaremos a definir este concepto. La educación es un proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de una persona a otra. A lo largo del tiempo han habido algunos autores que, han dado su definición o perspectiva de este concepto. Empezaremos con Pitágoras. Para Pitágoras, la educación es templar el alma para las dificultades de la vida. Para Platón, es un proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad. Para Erich Fromm, es ayudar al niño a llevar la realidad lo mejor de él. Para Jean Piaget, es forjar individuos capaces de una autonomía intelectual y moral. El otro autor es Kant. Para Kant es el arte de la búsqueda de la perfección humana. Para Durkheim, que tiene una perspectiva más dura, porque dice que es la acción ejercida de los adultos sobre los jóvenes. Para Aristóteles, es mediante la relación con otros, el hombre va a buscar al hombre o va a hacerse hombre. Para Vygotsky, la educación se genera gracias al entorno sociocultural y el sujeto que aprende tiene un papel activo. El último autor es Paulo Freire, que dice que es un proceso de autorregulación y conciencia. Ahora pasaremos al método histórico. Antes, la manera en la cual los historiadores van a analizar o a conocer la historia es mediante, una metodología. Entonces, podemos decir que, el método histórico es una serie de pasos que se va a realizar para llegar a un conocimiento. Uno de los autores es Heródoto. Aquí, el análisis de los acontecimientos históricos que se hacían antes, en ese tiempo, eran mediante conversaciones o preguntas que se hacían a otras personas. Uno de los ejemplos que tenemos es el libro de Ana Frank, en el cual vienen plasmados los movimientos sociales de ese tiempo. Entonces, esta era la forma en la cual se hacía. Ahora veremos las características. Aquí tenemos a la heurística. La heurística es, aquí es la identificación de los materiales del estudio de la historia. O sea, en pocas palabras, es la identificación de los documentos. La otra característica es el criticismo, que es la forma de evaluación hacia los acontecimientos sociales, o sea, la evaluación de los documentos. Por último, veremos a la síntesis, que es una unión, es la relación total de lo que vemos, lo que no vemos, lo que a lo mejor escuchamos o nos contaron, lo que no nos contaron. En sí, aquí vamos a hacer un análisis, una hipótesis, y todo esto nos va a generar un método histórico. Esto sería todo de nuestra parte. Espero que les haya gustado y gracias.